Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Hola de nuevo, Otro episodio episodio más. Así es, y bueno, este tema me parece bien interesante, creo que nos afecta Candente. a todos, está al día. Creo que hemos visto varios comentarios al respecto y bueno, qué interesante porque siento que de esos temas que buscamos luchar con crecimiento consciente, para volver a ese origen de dejar de depender de la tecnología y aprovecharla a nuestro favor, quizás un poco de esta lucha en contra de tanto contenido basura que simplemente nos va rellenando y volviéndonos quizás más adictos a los dispositivos en vez de utilizarlos como lo que deberían ser, que es pues, una herramienta más para nuestro día a día. Sí, totalmente de acuerdo. Algunos dirían que de pronto un poquito contradictorio que la semana pasada escribiéramos una entrada sobre inteligencia artificial para tu negocio y que esta semana estemos hablando de cómo los dispositivos electrónicos y nuestro entorno hiperdigitalizado puede ir en detrimento de nuestra capacidad cognitiva. Pero pues es un hecho y no son mutuamente excluyentes, como tú bien dices. Yo creo que el fin último es aprovechar la tecnología a nuestro favor y cerrarle esos espacios en donde puede estar restando más de lo que suma. Y este tema de las redes sociales, Google, los mismos modelos de inteligencia artificial en nuestra cotidianidad y cómo pueden estar llevándonos a desarrollar pereza mental y atrofiarnos cognitivamente, pues no es menor. No es menor y está inspirado en un artículo maravilloso que publicó el Financial Times la semana pasada al respecto, basado en varias investigaciones en curso durante los últimos años. Y creo que es importante que seamos conscientes de los resultados y de lo que ha venido pasando para tener más agencia sobre la tecnología en vez de la tecnología tener agencia sobre nosotros, que es lo que suele pasar. Y creo que uno de los grandes pilares escondidos en crecimiento consciente es este tema del pensamiento crítico. Es como entender todas como las muestras y la información que está en nuestras manos para poder decidir algo como de la mejor manera posible. Y creo que también hemos hablado, al comienzo de este año hablamos de que una de las crisis que veíamos para este año es el tema de las noticias falsas. Todo se va a llenar. Entonces, ¿qué pasa? Si más dependemos del dispositivo y más creemos en todo lo que leemos, nos volvemos repetidores. Vi esto, mira esto. En vez de tener conciencia y decir, ¿será que esto es falso? ¿Será que...? Bueno, por ahí hay un tema hoy de nuestro estimado presidente, no hablamos de política, pero sí me parece muy grave que no hagamos esta tarea de pensamiento crítico y decir, ok, ¿tiene sentido lo que estoy leyendo o simplemente lo estoy usando y hago copy-paste y ni siquiera intento entender lo que hay detrás de la información que estoy utilizando? Sí, de acuerdo. Creo que esa fue la última entrada de Bono que escribimos ya hace mucho tiempo, pero era justamente sobre los principios epistemológicos de crecimiento consciente y sin duda alguna, sin el pensamiento crítico, pilar fundacional de la explosión en bienestar y desarrollo tecnológico que hemos experimentado en los últimos 200 años, no tenemos nada. Y la investigación o las investigaciones que citamos en esta entrada parecen apuntar a que estas tecnologías nos están llevando a un campo de comodidad y complacencia que van en contravía de ese pensamiento crítico y que van más en favor de simplemente tener un auxiliar que nos dé la respuesta y que haga el proceso de pensar por nosotros y que casi que argumente, debata por nosotros y nos diga cómo pensar y cómo actuar, que es fundacionalmente muy, muy preocupante. O sea, no quiero entrar aquí en discusiones filosóficas muy profundas, pero pues por esta ruta fácilmente uno puede llegar a explicar la famosa paradoja de Fermi de por qué no hemos encontrado vida pensante, inteligente en el resto del universo, y es porque las civilizaciones llegan a un punto de desarrollo en donde ocurre esto y eventualmente termina siendo la espiral
viciosa, negativa y autoinfligida que lleva a su fin. No quiero, yo en la vida en general tengo una actitud más optimista y en este aspecto tecnológico también, pero pues no deja de ser preocupante. Esto que encontraron que para ponerlo en plata blanca, en números concretos, básicamente muestran estas investigaciones que no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo que llamaríamos desarrollado, en los países de la OCDE, los cuales Colombia, México, Chile, donde tenemos audiencias en parte, los niveles de desempeño en pruebas numéricas y en habilidades que hace poco dábamos por sentadas y como un triunfo de esta explosión de bienestar, como la capacidad de leer y de comprender lo que se está leyendo y de escribir bien y saberse comunicar, esencialmente han venido decayendo desde el 2012 de manera sostenida. Año tras año ha venido cayendo el desempeño, especialmente en los adultos jóvenes, pero también ya en la población mayor. Y pues esto ha venido de la mano con el auge en el uso de los dispositivos electrónicos. Y acá no hablo solo de redes sociales, y ya hemos tenido entradas en donde también hemos documentado cómo los dispositivos electrónicos, en particular en su arista de redes sociales, han contribuido al incremento también significativo en las tasas de depresión, ansiedad, suicidio y soledad en las poblaciones jóvenes y en general. Ahora, en esta entrada, nos enfocamos en el campo de lo cognitivo, de lo analítico y cómo estamos retrocediendo como humanidad en los aspectos. Acá cualquiera podría decir, oiga, bueno, sí, pero ¿qué importa en últimas? Que el humano promedio sea más inteligente o menos inteligente en este caso que el humano promedio de hace 30 años, o que la dupla, el binomio humano más tecnología sea más inteligente y productivo que el humano de hace 20, 30 años. Pero para mí eso es lo que llamarían en lógica un falso dilema, una falacia del falso dilema, porque pues el mejor escenario posible es que tengamos humanos más inteligentes que lo que eran hace 20, 30 años, recargados o repotenciados con una tecnología como nunca nos imaginamos. Entonces, acá no podemos caer en este campo de la complacencia y decir, no, pues que yo para qué tengo que ser tan inteligente como hace 30, 40 años, el conocimiento ya está ahí, lo que necesito es saber cómo utilizarlo. Y es cierto, pero el problema es que ahora no solo está el conocimiento ahí, sino que le estamos delegando a la tecnología el cómo utilizarlo. Estamos delegando a la tecnología, a ChatGPT, a Claude, a Gemini, cómo tenemos que procesar ese conocimiento y ese es el camino directo para nosotros quedarnos sin agencia, ¿sí? Para perder nuestra esencia y esto sonará muy fatalista, pero pues volver a la época de las cavernas, solo que ahora pues adoctrinados por máquinas y no por... Exactamente. Entonces, de nuevo, o sea, el mensaje no es, ay, no, entonces no podemos usar ChatGPT, no. El mensaje es a ser ponderados, a ser conscientes de las decisiones que tomamos en el día a día, qué le delegamos a la máquina y qué no. O sea, invitación, algo tan sencillo y maravilloso, al menos para mí, como sentarse a leer un libro, sentarse a escribir con sus propias palabras, una entrada como esta, a releerla, a editarla, a corregirla, a escribir. Yo por lo menos tengo el hábito, cada vez que me reúno con alguien en el contexto de mi trabajo, yo llevo mi agendita y mi esfero y todo, tomo notas a mano, que entre otras está probado y creo que alguna vez lo citamos en una entrada que ayuda a mejorar la retención. Guardarla, como llevar un journal, como creo que pones en la columna. Sí, la importancia de un diario. La importancia de llevar un diario. La importancia de llevar un diario. Hablamos de inteligencia emocional, pero aplico a todo. Sí, sin duda. Entonces, esos aspectos básicos que yo sé que es difícil y hay mucha resistencia, y por supuesto que es preferible uno prender la grabadora y poner, ¿cómo es que se llama ahora el asistente de AI que tiene Microsoft Teams, que es como AI Read Notes, una cosa así? Bueno, sí. Pero, claro, y Google también tiene uno que en Meets prende el asistente de AI y ya nadie toma notas, ya nadie hace nada, simplemente te llega un resumen al final de la llamada, estos son los key points. Y ojalá lo leen. Y ojalá lo lean, a eso le pasan también a inteligencia artificial para que les dé más resumido a uno, o sea, todo ya
estamos llevando al extremo Sí. y estamos de cierta manera perdiendo nuestra esencia. Y este estudio, estos hallazgos, pues son un llamado importante de alerta a tomar acción. Y es salirse del status quo. Mira que el cerebro funciona así. Uno aprende a manejar y que el cambio y que no sé qué, pero si hoy en día ya no hay carros mecánicos, ahora todo es automático. Y cada vez todo es más sencillo. Claro, son herramientas. Aprendo a manejar porque me lleva más rápido de X a Y, digamos. Ahí pierdes caminar, pero digamos que por la utilidad, pero lleva pasando desde hace unos años. Estoy seguro que desde hace mucho tiempo la gente ni siquiera se sienta a pensar cómo funciona un carro. Lo utiliza. Cómo funciona el sistema de carburación, cómo funciona el motor ahí moviendo las llantas. Es impresionante. No, alguna vez un video como que le preguntan a la gente como, ¿cuáles son las llantas que de verdad se mueven? Más de la mitad de la gente decía, ¿no? En un 4x2. En un 4x2 que es, y la mayoría de la gente, ¿no? Las de adelante. Wow. Entonces es muy fácil caer en no solo usarlo como herramienta, sino para qué entender cómo funcionan algunas cosas. Y ahora no es sentarte a entender cómo funciona todo. Es no delegar tu pensamiento crítico, sino delegar lo otro, la memoria. A mí, ¿a qué me sirve saberme todos los departamentos de Colombia? Claro que sirve y todo, pero digamos, sí, como que a nivel funcional, quizás no me trae tanto valor como entender un nuevo lenguaje o un nuevo lenguaje de programación. Es buscar ese balance y no irnos por este lado de la balanza que delega todo y nos volvemos simplemente perezosos. Sí, de acuerdo. Yo me acuerdo de haber leído una entrada de opinión en el New York Times hace como 5 años ya, de un físico que se me olvida en este momento, creo que fue el flamante Nobel de Física en 2020, y se me olvida su nombre, y pido excusas por eso, justo hablando de memoria, pero cada vez que le leía la entrada y lo comentaba con uno de mis grandes amigos, que también es físico y vive en Alemania y se dedica a temas de óptica cuántica, nada más estereotípicamente físico. Y teníamos una discusión muy bonita sobre, en ese momento yo tenía una visión mucho más pragmática, utilitarista, clásico economista neoliberal que llamarían algunos de la vida, y le decía, ¿por qué gastamos cientos de millones de dólares, si no es que billones de dólares, en invertir en estos descubrimientos físicos o de la ciencia que muchas veces no tienen aplicaciones prácticas? Sí, como por qué, yo lo cuestionaba en ese momento, ¿por qué estás haciendo ese proyecto sobre un láser que hace tal y tal cosa, bla? ¿Eso para qué sirve? Y él me decía, ahorita mismo ni siquiera lo sabemos, puede que nunca tenga una utilidad. Y esa entrada del New York Times de ese físico decía que la maravilla de la ciencia, y desde entonces lo aprendí, lo interioricé y ahora lo recito como mío, y yo diría que el pensamiento humano en general es el enamorarse y el buscar el conocimiento por lo que esa búsqueda representa en sí misma, ¿sí? Porque siento que muchas veces, y yo el primero, sucumbimos ante este pensamiento súper utilitarista de que es que si no tiene una finalidad, entonces ¿para qué lo hago? ¿Sí? Si nunca voy a utilizar un motor de carburador jamás en mi vida otra vez, entonces ni para qué aprendo el motor de carburador, para qué aprendo de un motor de combustión interna si ya se vienen puros motores eléctricos, y así con todo, y ese es el mismo proceso de pensamiento que recursivamente nos lleva a delegarle todo a Google o a ChatGPT. Claro. Es como, ¿para qué me aprendo? Es que ya, a mí me impresiona. Yo de chiquito me sabía los números de celular y de teléfono de todos mis amigos y mis familiares, de memoria. O sea, yo sabía qué números marcar para conectar. Y la sed. Y la sé todo. Y hoy por hoy, si me sé el número de mis papás, es mucho. Estás exagerando. O sea, pero es porque tiene el mismo número de los últimos 20 años. Y digo, qué barbaridad, o sea, ni el de las novias, ni nada, o sea, ¿por qué? Porque ya entonces todo se lo delegamos al aparato. ¿Y qué va a pasar el día que te falle el celular y no te prenda y estés en la carretera? Yo, por ejemplo, que hago ciclismo y salgo por la calle, ¿qué pasa un día de estos que no tenga el celular? Se me cayó, se me rompió, lo que sea en la calle y no tenga cómo comunicarme con nadie. La ironía de que se llaman celulares inteligentes. Entonces,
la invitación aquí también es a que enaltezamos eso tan propio, tan único del ser humano que nos ha llevado tan lejos, que es el valor de la curiosidad en sí misma, ¿sí? El valor de querer responder las preguntas y de buscar y tener las respuestas a determinadas preguntas sin apego a la respuesta y por el valor que el proceso de encontrar la respuesta tiene. Cierro con un paréntesis muy relacionado a este tema. Hay un canal de YouTube que me encanta que se llama Veritasium, donde explican precisamente esto, cómo funcionan. Y esta semana precisamente vi... ¿El de Marte? El de los códigos QR. Ah, ya. Sí, ese es desde hace unos meses. De hace unos meses. Claro, pero olvidamos que las invenciones de la humanidad las hicimos resolviendo un problema. Entonces, claro, es un código QR. Aquí está el menú. ¿Cómo funciona un código? ¿Alguna vez han hecho esa pregunta? ¿Cómo funciona un código QR? Y en este video traían al inventor, que fue un man en China, que sin entrar en muchos detalles, se lo inventaron porque los códigos de barra no estaban guardando suficiente información y necesitaban poder guardar más información, en algunos casos como de vacas o de partes de carros, en este caso fue el inventor, para tener más información en un conjunto pequeño, pues en un espacio más pequeño. Y entonces, aquí lo impresionante es que el man decía, no, pues me lo inventé y ¿por qué no cobro por los derechos de esto? ¿No? Porque quería ver qué hacía la gente con esto. Pero en este caso él resolvía un problema de saber el origen de dónde venían las piezas de los carros para poder ensamblarlas de manera adecuada. Es impresionante toda la información que puede guardar código QR. Y hoy en día simplemente es, pues es el menú y ¿por qué funcionan? Ni siquiera tienes que entender como cuál es el problema que de verdad resuelve. Entonces es impresionante que damos las cosas por sentado y olvidamos que hay que volver a ese origen de dónde nació la necesidad para como humanos dar como ese paso adelante y decir, ok, ¿y ahora qué nos vamos a inventar? Sí, de acuerdo, y que, pucha, a mí me da un poquito de miedo con las nuevas generaciones que son las más expuestas a todos estos fenómenos de los que estamos hablando. En el sentido de uno que ya lleva unos años expuesto al mercado laboral, se da cuenta que en últimas es la capacidad para interactuar como humano y para destacar en estas habilidades tan nuestras lo que pues te va a marcar el derrotero. Y creo yo que esa falsa sensación de comodidad que hasta ahora les han brindado los dispositivos electrónicos eventualmente les puede jugar una muy mala pasada y se pueden chocar muy duro contra lo que sigue siendo la realidad. Y igual quería cerrar con una nota positiva porque siento que va a pasar algo raro y que es lo que suele pasar con las grandes revoluciones tecnológicas. Pasó también en la revolución industrial con los luditas, pasó en la primera, segunda revolución agrícola con los granjeros, etc. Pero siento que lastimosamente va a haber un par de generaciones, ¿sí? Que creo que son la Z, y ya hay alguna después de la Z o todavía no. Bueno, corchada. De la generación Z, de los que nacieron del 2000 para acá, siento que ellos... Y2K. ¿Y2K? La llaman, sí, Va. Y2K, que lo Y2000, pero vale, del 2000 en adelante. Yo siento que eso es la que va a asumir la mayoría de los costos de transición a este nuevo paradigma mientras desentrañamos donde se alcanza ese equilibrio en donde le sacamos todo el jugo a la tecnología y minimizamos los costos en términos de nuestra humanidad. Y de ahí en adelante las siguientes generaciones van a tener un salto de calidad absurdo y ya lo estamos viendo. ¿Y por qué soy optimista en ese sentido? Primero porque ya hay un movimiento global de saquemos los celulares y los dispositivos electrónicos de las aulas de clase, de los colegios, etc. Liderado por Jonathan Haidt y Greg Lukianoff en Estados Unidos y que está teniendo mucho éxito. Pero sobre todo, y conectando con nuestra entrada hace una semana de inteligencia artificial, porque hoy justo leía un estudio que mostraba que en una universidad, un colegio en Texas, en donde implementaron un software de tutor de inteligencia artificial,
personalizado para cada estudiante, a la vuelta de 6 meses, el colegio pasó a estar entre el 2% de los mejores resultados en pruebas estandarizadas de Estados Unidos. O sea, la revolución que se nos viene en términos de enseñanza, de aprendizaje, con estas nuevas tecnologías para estas generaciones que ya pasaron la de transición, va a ser impresionante, pero eso va a tomar 15, 20 años en que se materialicen, que crezcan esos niños y pues los veamos en el mercado laboral y en la cotidianidad. Claro. Pero eso quiere decir que pues tenemos que ser particularmente generosos, empáticos, comprensivos con esta generación que quedó como atrapada en este periodo de transición muy costoso y buscar diseñar herramientas desde una perspectiva privada y pública para mitigar los impactos. Y todo arranca por la conciencia. Bueno, tremenda entrada. Hay que ver esta discusión y bueno, como siempre, no olviden que si les gustó este tema o alguno de los temas que vimos en Crecimiento Consciente, no duden en compartirlo con algún familiar, algún amigo que les pueda interesar y que también levanten la chispa de esta discusión con otras personas que les parezca interesante. Y bueno, no olviden suscribirse en crecimientoconsciente.co para recibir nuestro newsletter. Hacemos 2 entradas a la semana y seguirnos en las redes sociales. Así es. Gracias. Hasta la próxima.